Bueno, como os decía, va a intervenir Adela Serra. Ella es profesora titular, acreditada a catedrática de la Universidad de Valencia. En el ámbito de la investigación tiene numerosas publicaciones en editoriales especializadas de reconocido prestigio, en revistas indexadas y en revistas con alto impacto en la materia, en especialidad. Por otro lado, y por añadir otro dato relevante de su currículum, ha formado parte de 10 proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas, nacionales, autonómicos y europeas, financiados todos con fondos públicos, con publicaciones como resultado, con publicaciones que ha efectuado habiendo participado en dichos proyectos de investigación, ¿no? Son publicaciones realizadas en el marco de dichos proyectos de investigación. Bueno, pues ella ahora va a hablaros de la infracción de la obligación de informar, consecuencias jurídico-privadas. Vale, venga, buenos días. Es que lo primero, disculpar, tengo una faringitis tremenda, pero bueno, voy a intentar que se me escuche. Vale, y aparte de esto, mis primeras palabras van a ser de agradecimiento para la profesora Marcos, en cuanto que me ha invitado aquí a participar en esta jornada, en que estoy segura que vais a aprender mucho, no tanto por lo que yo os cuente, sino por los ponentes. Habéis oído a Luis Sebastián y los ponentes que van a venir a continuación. Y bueno, brevemente, yo soy civilista y por lo tanto os voy a explicar fundamentalmente los remedios jurídico-privados que van a operar ex post, es decir, una vez que se ha celebrado el contrato, que tienen los consumidores, que tienen los inversores cuando pues se ha comercializado masivamente un producto que no era idóneo, que no se les ha ofrecido una información y qué pueden hacer ante pues esta situación, ¿de acuerdo? Bien, pues para verlo brevemente, esto todo es lo que yo os debería explicar. Sin embargo, pues para no aburrir y porque el tiempo es limitado, sí que me voy a centrar básicamente en explicaros el deber de información general que existe por parte de las entidades. ¿En qué consiste ese deber de información? Es decir, cómo se tiene que informar, de qué se tiene que informar y cómo se tiene que presentar la información al consumidor inversor. Y por último, me detendré en lo que es mi ponencia, en las consecuencias, ¿de acuerdo? Consecuencias que son de dos tipos. En primer lugar, la posibilidad de anular el contrato. Anulamos el contrato por error, vicio en el consentimiento, o alternativamente la posibilidad de exigir responsabilidad contractual por haber sido asesorado indebidamente, incorrectamente o por no ajustarse el producto de inversión recomendado al perfil. En general, si nos pasamos a detener, Luis lo ha dicho y Luis ha centrado pues la normativa del mercado de valores, pero si hacemos un repaso observamos que esto del deber de información no es una cosa nueva, es decir, ya desde hace mucho tiempo hay una multiplicidad de normas que van a regular el deber de información y lo regulan de manera intensiva. Por lo tanto, ahí os he puesto algunos, desde luego la legislación protectora de los consumidores, la legislación del mercado de valores y, bueno, recientemente esta orden, que es una orden relativa, y lo veréis, a la información y clasificación de productos financieros. Bien, todas estas normas van a regular el deber de información que se tiene que ofrecer al cliente, al consumidor, al inversor. Lo que ocurre, que el primer problema que nos encontramos en la práctica es que el ámbito de aplicación de estas normas, como no podía ser de otra manera, no coincide. En el mismo supuesto, de hecho, nos vamos a encontrar en ocasiones que podemos aplicar la legislación del mercado de valores y la legislación de consumidores que van a concurrir en otras ocasiones no. Fijaros, aquí os he hecho pues unos dibujitos para que lo veáis gráficamente. La normativa que tutela al consumidor, el texto refundido de la Ley de Consumidores de 2007, se va a centrar como sujeto protegido en el consumidor.
¿vale? Mientras que la normativa específica del sector bancario o del sector de inversión se refiere a otro concepto, al concepto de cliente. Pues fijaros, el concepto de cliente no coincide con el de consumidor, es obvio, es un concepto mucho más amplio y además las propias normas del sector bancario de inversión van a distinguir entre lo que es el cliente potencial, que es aquella persona que pasa por la calle, ve una entidad de crédito y se acerca, establece un primer contacto, ¿vale? Y el cliente en sentido estricto, que es aquella persona que tiene una relación estable, tiene una relación duradera con la entidad de crédito. Y aquí quiero hacer una llamada de atención, porque eso es importante, porque en esta comercialización masiva que ha visto de productos que eran complejos a consumidores o a clientes, fijaros que muchas veces lo que la tía era que el cliente confiaba plenamente en el empleado de la entidad bancaria con la que venía trabajando toda la vida. Y por lo tanto, muchas veces esa información o no está debidamente suministrada o no hacía falta que se la suministrara porque el cliente decía, es que yo confiaba que lo que me estaban vendiendo pues era un producto que no tenía tanto riesgo, ¿de acuerdo? Fijaros, consumidor y usuario, me imagino que lo sabéis, es un concepto que aquí se lo vamos a aplicar a personas físicas que actúan con un ámbito, con un propósito ajeno a su actividad, una actividad profesional, comercial, empresarial o su oficio, ¿vale? Mientras que el cliente vamos a tener tanto al empresario como al consumidor, ¿vale? Por otro lado, también lo ha dicho Luis Sebastián, la normativa del mercado de valores sí que va a distinguir a partir de la MiFID I entre el cliente minorista y el inversor o cliente profesional. Y fijaros, el cliente profesional no es el mismo concepto que el profesional en la ley de consumidores. ¿Qué quiero decir? Que un empresario individual que contrata una cuenta corriente o que contrata una tarjeta de crédito con una empresa, con una entidad bancaria, ese empresario individual nunca puede ser consumidor, no le podemos dar la protección de la legislación de consumidores, pero sí que es un cliente minorista a efectos de la legislación del mercado de valores o a efectos de la legislación bancaria y sí que le podemos dar protección, ¿no? Un poco para que veáis que está regulado por distintas normas, pero los sujetos no son exactamente los mismos. Bien, cuando uno se pone a analizar, bueno, pues vamos a analizar que sería un buen trabajo de fin de grado, ¿no? El deber de información en toda esta normativa. Uno puede detectar, aquí he puesto 4, pero podría haber muchos más. Puede detectar estos problemas. En primer lugar, el lenguaje. El lenguaje excesivamente técnico, es un lenguaje complejo que se emplea para informar de este tipo de productos. ¿Vale? En segundo lugar, la falta de disponibilidad de información comparable. ¿Vale? Esto viene dado en parte por el tercer problema. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que se ha ido regulando los deberes de información por distinta normativa, pero se ha hecho una legislación de producto por producto. El legislador europeo ha intensificado su labor y el nacional también, y han ido regulando, pero pues para los servicios de inversión, un deber de información. Para los productos bancarios que no sean de inversión, otro deber de información. Para aquellos productos, sean bancarios o no, otro deber de información. Y lo que ocurre es que no hay un formato común, no hay un modelo normalizado. La inexistencia de un formato común, ¿qué provoca? Pues provoca que un sujeto vaya por distintas entidades, vayan ofreciendo diversas informaciones a través del folleto o a través de un tríptico resumen del folleto, pero no le permite comparar, ni siquiera entre productos de la misma entidad. Por lo tanto, no sabe cómo la información que le dan no tiene el mismo formato, es mucho más difícil. Bien, y el cuarto problema que podemos detectar es la presentación confusa, ¿no?, de la información. Aquí se ha puesto de moda un término, que no sé si lo habréis oído, que es la llamada obesidad informativa. ¿Qué será la obesidad informativa? Pues pasa como con las grasas. Las grasas tienen poco valor nutritivo, aquí poco valor informativo,
y además son perjudiciales. Pues esto es lo que ha pasado, lo decía Luis Sebastián, los folletos informativos son de 200 páginas. Yo creo que nadie se lee un folleto informativo, o casi nadie. O dar mucha información en contra de lo que podría parecer a primera vista, muchas veces es perjudicial. Y por eso ahora, ahí vengo yo, la conclusión que he puesto, yo creo que primero hay que reforzar la claridad, la coherencia en la normativa, que siempre se ofrezca en un formato igual, y luego nos tiene que tener claro que más información no significa mayor transparencia. Es más importante que la información sea clara, que se destaque lo más esencial, como serán los riesgos, veremos, que dar mucha información, obesidad informativa, que no sabemos pues realmente nadie se la lee. Bien. Efectivamente, las entidades tienen un deber de información. Yo aquí me voy a referir a entidades financieras, sean ESIs o entidades bancarias, y tienen un deber de información que es muy importante en dos momentos. En la fase previa, que es lo que me voy a centrar, es importantísima. ¿Y por qué va a ser importantísima? Porque en la fase previa, el consumidor, el inversor, el cliente minorista que está informado adecuadamente es capaz de tomar una decisión con conocimiento de causa sobre qué producto va a invertir. Si no se le informa adecuadamente o la información que se le da no es comprensible o no es veraz o no es clara, pues probablemente ese consentimiento esté viciado y lo que va a determinar es que podamos anular el consentimiento por un error, ¿no? Por error vicio. Y en la fase posterior, una vez celebrado el contrato, indudablemente la entidad debe seguir informando. Y por lo tanto, si hay una evolución del producto, hay un riesgo de pérdida de la inversión, debe informar al consumidor, debe informar al inversor, al cliente minorista. Bien, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que informar? Y además, un deber de información que veremos que es un deber de información alto, no va a valer cualquier información. Pues en primer lugar, por la propia naturaleza de la información. Es una información que hemos dicho es técnica, es una información jurídica, económica, actuarial, financiera y por lo tanto una información compleja. Y luego por el carácter de las operaciones. Fijaros, los servicios de inversión, los productos financieros, ¿vale? Normalmente que se han ofertado y que, bueno, que hemos visto después que no son adecuados, son productos que o son nuevos, van surgiendo nuevos productos, o son complejos o son de alto riesgo. Esto exige, por lo tanto, un alto nivel de información. En segundo lugar, se impone este deber de información. ¿Por qué? Por la condición de experto que tiene el que debe suministrarlo. El inversor minorista es un inversor no cualificado, es un inversor no profesional al que tenemos que presumir que no tiene conocimientos en el sector, no tiene especiales conocimientos, y por el otro lado tenemos a la parte que ofrece el producto financiero, ofrece el servicio, que es un experto, es un profesional al que se le presupone cierta capacitación técnica. Esto hemos visto en la práctica que no siempre ha sido así. Muchos empleados de entidades de crédito comercializaban productos que ni ellos mismos comprendían el riesgo, pero no debería ser así, ¿no? En tercer lugar, lo he dicho antes, entre el cliente en sentido estricto, el cliente habitual y la entidad financiera, se entabla una relación de confianza. Fijaros que el cliente muchas veces no quiere que le ofrezcan datos, que le den mucha información. Lo que quiere es que el empleado, la entidad financiera, filtre por él la información y por lo tanto el que tiene esa capacidad financiera, le haga el trabajo. Transmita aquella información de modo que pueda comprenderla. Esto es una cuestión de costes. Nadie se lee todo el folleto informativo porque, bueno, que voy a perder tiempo, no lo voy a entender. Bien, lo que pretende el cliente, incluso muchas veces estaría dispuesto a pagar por ello, es que le filtren, le adviertan y le hagan comprensible esa información. ¿Vale? Y en cuarto lugar, la justificación de este especial deber de información viene por lo que ha llamado el Tribunal Supremo la asimetría informativa. Hemos visto en el mercado financiero hay una asimetría. Las partes no están en situación de igualdad. Hay uno que es experto,
uno que tiene el deber de conocer los productos que comercializa y un inversor que normalmente pues, no tiene esta capacitación. Bien, esto no lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo en numerosas sentencias. El deber de información se ha traducido en un deber de hablar. Un deber de hablar o un deber de no callar por parte de la entidad, que es lo que ha sucedido en ocasiones. Es decir, sí que te daban información, pero callaban determinada información que era relevante. Un deber de hablar o no callar que va a tener en cuenta, fijaros, lo estoy diciendo todo el rato, un inversor que no sea profesional. La información tiene que ser comprensible, pero comprensible atendiendo a qué modelo, atendiendo a un catedrático de economía financiera o atendiendo a una persona que no tiene especiales conocimientos. Indudablemente el modelo medio tiene que ser este último, ¿no? Para que la información sea veraz, para que la información sea clara y sobre todo que sea comprensible, tiene que ser adecuada al perfil del inversor. Recogen este deber todas las normas sectoriales de la banca, todas las normas sectoriales del mercado de valores, recogen este deber el texto refundido, recoge este deber de información la Ley de Condiciones Generales, recogen este deber de información las reglas generales del Código Civil y Código de Comercio en materia de contratos de mandato, comisión mercantil, y sobre todo este deber deriva de algo que también ha dicho Luis Sebastián, que es el principio general de buena fe. El principio general de buena fe que supone que nos debemos de comportar en las relaciones que entablemos contractuales conforme a un modelo de corrección. ¿Vale? Un modelo de corrección que implica que hay que informar. Yo, la verdad, lo que creo, y lo que no ha pasado es que no se ha informado adecuadamente, ¿no? Con toda esta comercialización de este tipo de productos, no se ha informado adecuadamente, pero también lo que creo es que el deber de información se ha extendido. Los límites del deber de información abarcan mucho más que la suministrar información. A mí son claros esos tres pilares: informar, advertir y aconsejar. La entidad financiera tiene que informar, ya veremos de qué, pero también tiene que advertir, que es lo importante. Yo creo que si uno estaba comprando un depósito estructurado que era emitido por Lehman Brothers o por Madoff, no sé si os sonará, tenía que saber que si quebraba Lehman Brothers o quebraba el banco islandés, que también lo emitía ese bono, toda su inversión se perdía, o advertir de los riesgos, ¿vale? Y sobre todo aconsejar, por lo que os he dicho antes, porque económicamente o en materia de costes, el consumidor, el inversor, no quiere que le suministren mucha información, quieren que le filtren, que le ayuden a interpretar la información para luego ser capaz de tomar una decisión sobre si invertir o no con conocimiento de causa. ¿Que hay que informar? Pues hay que informar de los riesgos, hay que informar también de los beneficios que puede tener, pero sobre todo de los riesgos. Yo os he puesto un ejemplo que también lo ha dicho Luis. Fijaros, informaba a la gente cuando estaba contratando un depósito estructurado y le decía: esto es un depósito. Pues nada más lejos de la realidad. Un depósito estructurado no tiene nada en común con un depósito a plazo ordinario. En un depósito a plazo ordinario uno rescata, normalmente tiene garantizada la inversión. En el depósito estructurado hay un derivado implícito y nunca sabe lo que va a poder rescatar. Por lo tanto, había que informar de los riesgos, había que utilizar adecuadamente la terminología y no crear confusión. En segundo lugar, no vale cualquier información. Informar, advertir, aconsejar. La información tiene que ser comprensible para ese inversor medio, sin especiales conocimientos. Entonces, claro, para saber transmitir la información y entender que esa es una información comprensible, tendremos que conocer previamente al cliente. Luego, transmitir información comprensible exige por parte de la entidad que conozca a su cliente, que sepa qué perfil de inversor tiene. Si es un perfil de inversor
de riesgo bajo o es un inversor que quiere asumir riesgos, siendo capaz de entender los riesgos, claro. En tercer lugar, esto también lo ha dicho el Tribunal Supremo, no basta el reenvío ni la lectura de las condiciones del contrato. Y esto tiene que ver con el cuarto punto. El Tribunal Supremo en todas estas sentencias, además muchas de ellas son sentencias del Pleno, ya sabéis que las sentencias del Pleno por sí solo crean jurisprudencia, ¿no? Pues en muchas de estas sentencias os ha dicho que esa obligación de información no es una obligación de mera disponibilidad, no es que llegue el cliente y entregarle el folleto informativo o darle el tríptico resumen con las condiciones y decirle firme aquí, sino es una obligación activa. Por lo tanto, los tres pilares: informar, advertir y aconsejar, es decir, una información activa. La entidad bancaria que oferta el servicio, oferta el producto, tiene que transmitirle la información adecuada, una información adaptada y ser consciente de si ese destinatario de la información pues lo ha entendido o no. Dicho esto, yo me voy a detener antes brevemente solamente en el deber de información, y muchas cosas ya las ha dicho Luis, ¿vale? En dos normas, fundamentalmente en la legislación del mercado de valores, en el texto refundido del 2015. Y aquí se establecen tres obligaciones que imponen, o tres deberes relacionados con el deber de información a las entidades. El primero, la obligación de actuar con diligencia y transparencia. Y fijaros, añade la ley, en interés de sus clientes, cuidando de tales intereses como si fueran propios. Bien, esto es lo que no ha sucedido. Ha dicho Luis, es en efecto, en muchas ocasiones existe un conflicto de intereses entre la entidad que comercializa, te está vendiendo ese producto, y el propio inversor. Es lo que ha sucedido en los swaps. Los swaps, ¿sabéis lo que son? Más o menos, ¿no? Es un contrato de permuta de tipos de interés, el que más se ha comercializado aquí. En que, bueno, pues uno cambia un interés fijo por uno real. El problema es que se comercializaban, se vendían como un seguro, y se le decía, se comercializaron en un momento en que el Euribor estaba muy alto. Y entonces se le decía a usted, para evitar asumir el riesgo de que el Euribor siga subiendo, que es el tipo de es el índice de referencia de la mayoría de los préstamos hipotecarios, por ejemplo, pues para evitar ese riesgo que el Euribor siga subiendo, contrate este producto, que le va a implicar que por mucho que suba usted va a pagar el 3% en relación con una cantidad que es un capital nocional que, bueno, que es a efectos de cálculo. ¿Qué ocurrió? Eso pasó durante una temporada, pero luego los tipos de interés, el Euribor, empezó a caer. Y entonces es cuando fue consciente el cliente que, como había suscrito ese swap, siempre tenía que, la baja de los tipos de interés no le afectaba, siempre tenía que seguir pagando ese 3% o lo que se hubiera pactado. ¿En qué pasó con los swaps? Con los swaps, y lo dice esa sentencia, que también es del Pleno del 2015 del Tribunal Supremo, existe un conflicto de interés entre el cliente y el que ha ofrecido el swap. Y lo que le tenía que haber informado la entidad financiera al cliente es que cuando ganaba el cliente perdía el banco, pero el beneficio del banco iba a suponer siempre la pérdida del cliente. O le estaba ofertando un producto en que el principal beneficiado de que perdiera el cliente era el banco. Y aquí se lo dice expresamente. Fijaros que sí que se ha planteado en estas sentencias, se plantea de los casos de los swaps, si los bancos, las entidades financieras, tenían que haber informado de la evolución previsible del Euribor. ¿Por qué? Porque en el momento que se comercializaron el Euribor estaba muy alto, pero ya existían cálculos de que el Euribor iba a descender. Y ahí el Tribunal Supremo, a diferencia del Tribunal Supremo alemán, que ha dicho que sí, pero aquí el español ha dicho, bueno, los bancos, las entidades financieras no son fundaciones, no son asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, y por lo tanto ellos quieren ganar dinero y no van a desvelar sus estrategias de mercado para ganar dinero. Lo que le tenían que haber informado es con un ejemplo gráfico de cómo le podía afectar esa bajada de tipos de interés. No va a desvelar su estrategia, pero sí decirle, mire, un swap está muy bien si el Euribor sigue subiendo, pero si el Euribor baja, usted esto le va a perjudicar. En segundo lugar, deber general de información. Segunda obligación que impone la Ley de Mercado de Valores.
información al cliente y al cliente potencial. Información que, requisito formal, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser imparcial, otra vez el conflicto de intereses. Si existe conflicto de intereses, tiene que decirlo y tiene que dar información imparcial, información clara, información veraz, información no engañosa. Que hay que informar, contenido de la información, y la ley nos dice varias cosas. Esos aspectos, esos ítems que aparecen ahí, yo insisto, nos dice la ley, hay que informar de las estrategias de inversión en los instrumentos financieros, específicamente de los riesgos, y este es el problema. Yo insisto siempre, hay que incluir en la información orientaciones y advertencias sobre los riesgos asociados a tales estrategias. Bien, y la calidad de la información, ¿cómo debe ser? Hemos dicho cómo debe ser clara, no engañosa y imparcial, pero debe ser de calidad. Debe ser una información que permita al inversor conocer la naturaleza y los riesgos de la inversión, del producto específico de inversión que va a contratar. Por lo tanto, es importante que, luego lo veremos y ha sido apuntado anteriormente, hay que clasificar al inversor, al cliente minorista y no minorista, un profesional, y esa información de calidad tendrá que tener en cuenta el perfil. Bien, dentro del contenido, fijaros, también ha dicho el Tribunal Supremo, que ha ido precisando el contenido de la información, ha dicho el Tribunal Supremo que cuando hay que advertir de los riesgos, que nos dice la Ley del Mercado de Valores, no vale decir, este producto usted asume el riesgo o puede tener un riesgo de pérdida. Eso es demasiado general. Hay que informar de los riesgos concretos. Por ejemplo, en el caso de los bonos de Lehman Brothers, que fueron comercializados aquí por el Banco Espíritu Santo, un banco portugués, y por Bankinter. Además es curioso, Bankinter los llamaba bonos Fortaleza y fueron todos menos bonos Fortaleza, porque quebró Lehman Brothers y perdieron toda la inversión. Entre esos riesgos, los bonos emitidos por Lehman Brothers, fijaros, son bonos estructurados porque la rentabilidad del bono depende de un valor subyacente, de la cotización de un valor subyacente. Los valores subyacentes eran acciones de sociedades fuertes, del BBVA, del Banco Santander. ¿Vale? ¿Qué ocurría? Que lo que se informaba al inversor, aparecía el que lo comercializaba, el Banco Espíritu Santo o Bankinter, aparecían los activos subyacentes del BBVA o del Banco Santander, pero no aparecía que realmente el que emitía el bono era Lehman Brothers. Y no se advertía específicamente que el riesgo era que la empresa que emitía Lehman Brothers o los bancos islandeses que también emitieron este tipo de bonos, que el riesgo era que si eran declarados en quiebra, si eran insolventes, venían insolventes, se perdía totalmente la inversión. Y efectivamente ese es el riesgo que sucedió, ¿no? O sea, en esta información hemos visto cómo tiene que ser, tiene que facilitarse en un momento, no en el momento de la contratación, lo ha dicho, no vale que se dé toda la información en el momento que uno firma el contrato, sino con la suficiente antelación. Por lo tanto, si no ha sido informado con un periodo razonable antes de que quede vinculado por la oferta, también tendremos una información que es defectuosa, que es deficitaria. Y bueno, aquí a la legislación aparece la legislación del mercado de valores con el efecto que os he dicho antes. Dice, podrá facilitarse en un formato normalizado. Luego no impone la obligación de que toda la información tenga el mismo modelo, que simplifica la información, sino que lo deja un poco al arbitrio de las entidades. Siempre nos lo tienen que facilitar en papel y es posible que nos lo faciliten a través de una página web. Y en página web, siempre que se trate de un soporte adecuado, una técnica de comunicación adecuada al medio de contratación, es decir, estamos contratando electrónicamente, cada vez más se contratan a través de Internet productos financieros, que parece un riesgo, ¿no? Y siempre, pues que el cliente haya aceptado que se le notifique, se le informe a través electrónicamente de una página web. ¿Vale?
Ha sido frecuente, y también lo ha dicho el Tribunal Supremo, y aquí sí que ha aplicado la legislación protectora de los consumidores, ha sido frecuente que una de las medidas para evitar asumir responsabilidades, ¿vale? Ha sido frecuente que las entidades hayan incluido estas cláusulas que pone, por ejemplo, he puesto, he sido informado de las características, claro, tener conocimientos, entiendo el contrato. Vale, este tipo de cláusulas, ya lo ha dicho el Tribunal Supremo, lo dicen las audiencias provinciales, no tienen virtualidad, no son válidas. ¿Vale? Cuando sean impuestas a consumidores, ¿vale? Vamos a aplicar la normativa sobre cláusulas abusivas y los tribunales las han considerado nulas por abusivas. ¿Por qué? Porque suponen declaración a hechos que son ficticios. Es decir, si a ti no te han informado adecuadamente, por mucho que firmes, declaro tener conocimiento y he sido informado correctamente, si la realidad de los hechos es otra, esa cláusula de exoneración de responsabilidad es absolutamente nula por abusiva. Y por lo tanto no tiene fuerza probatoria. Bien, y el tercer pilar, os he dicho primero, actuar con diligencia y transparencia, en segundo lugar, informar, y en tercer lugar, el deber de conocer. Eso es lo que ha dicho Luis, que la directiva MiFID, ese deber de conocer ya existía antes, pero bueno, la directiva MiFID lo refuerza y viene a través de dos instrumentos, el test de evaluación de la idoneidad y el test de evaluación de la conveniencia, ¿vale? Idoneidad cuando se trate de prestar servicios de asesoramiento o de gestión de cartera de valores, en el que la entidad financiera es un comisionista mandatario, gestiona los valores por cuenta del cliente o está ofreciendo asesoramiento. En ese caso, tratándose de inversores minoristas, siempre va a tener que recabar información sobre esos tres aspectos. Primero, conocimientos y experiencia en la contratación de ese producto de inversión en concreto. En segundo lugar, situación patrimonial, situación financiera, cuál es el patrimonio, cuál es la liquidez, cuál es el volumen de ingresos de esa persona, si tiene deudas. Y en tercer lugar, los objetivos de inversión. Es un inversor que asume riesgos, que no los asume, cuál es su perfil. Vale. En este caso, la norma es clara, también lo ha adelantado Luis Sebastián. Si la entidad no puede obtener esa información, ¿por qué? Porque el cliente no se la presta, el cliente no está por la labor de darle esa información sobre sus conocimientos, experiencias, situación patrimonial u objetivos. O cuando le hacen el test de evaluación de idoneidad y el test es negativo, se ve que, bueno, que no es, ¿vale? En ese caso, negativo, no lo ha podido realizar, en ese caso no le puede recomendar la inversión. ¿Qué ocurre si, pese a no haber realizado el test de evaluación de la idoneidad, le recomienda la inversión? Pues que va a poder incurrir en responsabilidad contractual. Y así ya lo ha dicho el Tribunal Supremo, entre otras, esta fue de las primeras en una sentencia de julio del 2015. Si usted no hizo el test y pese a ello le recomendó un producto, va a incurrir, si ese producto luego resulta que no era idóneo, que era un producto de alto riesgo, va a incurrir en responsabilidad. Si ha hecho el test, importante, tiene que entregar un ejemplar, ¿vale? Importante tanto para la entidad quedarse con una copia, porque así podrá asegurar que ha cumplido con su deber, si luego posteriormente se mandada. Importante para el cliente, que puede probar también que efectivamente se realizó o no se realizó. Cuando el servicio que se preste por parte de la entidad financiera no sea de asesoramiento, no sea de gestión de cartera de valores, sino que la entidad financiera simplemente recibe las órdenes de compra o de venta de productos que hace el cliente y las ejecuta, en ese caso no hay que hacer el test de idoneidad, pero siempre hay que hacer el test de conveniencia. Y además siempre hay que advertir, siempre hay que informar, advertir los riesgos del producto, ¿vale? En este caso, fijaros, igual que con el test de idoneidad, hay que entregar una copia al cliente. Hay que valorarlo y se tienen en cuenta sus conocimientos, su experiencia, se le valora y se dice, bueno, pues es un experto en ese producto, pues no tiene experiencia previa porque nunca ha invertido en ese producto y además su nivel de estudios es primario. Bueno, pues se tiene que entregar una copia.
Y el resultado de la evaluación será que el producto, en el caso concreto, es adecuado o no adecuado. Fijaros, a diferencia, hemos dicho que cuando no se ha podido evaluar la idoneidad, la empresa nunca debe recomendar el producto. Aquí no. Aquí cuando se trate de este servicio distinto al asesoramiento o gestión de cartera y pese a que el resultado del test de conveniencia sea que ese producto no es adecuado, en cambio la norma no impone la prohibición legal de contratar. Lo que le dice es, oiga, este producto no es adecuado, usted asuma el riesgo. En ese caso, ¿qué debe hacer? En ese caso, lo que debe hacer es la expresión manuscrita. Si el producto es uno de los que la ley del mercado de valores considera que es un producto complejo, que es un producto que no es sencillo o no es un producto que presenta cierta complejidad, sí que se le va a exigir al inversor, al cliente, que manuscritamente aparezca con una expresión que ha sido informada de los riesgos y que pese a ello ha adoptado la decisión de invertir. ¿Vale? En este supuesto, fijaros, a diferencia del otro, la empresa no incurriría en responsabilidad porque el riesgo ya se lo traslada al cliente. ¿Vale? Por lo tanto, hay que hacer evaluación de la conveniencia, hay que darle el resultado al cliente y hay que advertirle al cliente de que el producto no es conveniente. Si pese a ello, lo que decía Luis antes, el inversor es arriesgado y quiere contratar ese producto, aparecerá siempre esa firma manuscrita. Pero y luego si la inversión se pierde, si no puede recuperar la inversión, en ese caso la entidad estará exenta de responsabilidad, a diferencia del otro supuesto en que sí incurriría en responsabilidad. También se ha planteado, fijaros, en ocasiones qué ocurre cuando el cliente es un cliente habitual y es un cliente, los bancos tienen obligación, las entidades financieras tienen obligación de tener un registro de clientes y tienen un registro de los clientes que han sido evaluados. ¿Qué ocurre si, según su registro, ese cliente ha sido evaluado de idoneidad porque contrató un servicio de asesoramiento y luego se le va a otro producto, se le va a ofertar otro producto? Bien, por mucho que ya haya sido valorado de idoneidad, en el caso concreto también tiene que ser valorado de conveniencia. Por lo tanto, el hecho de que haya sido valorado no exime de la obligación de cumplir. ¿Vale? Ha sido frecuente que las entidades demandadas hayan justificado, no, yo no hice el test de conveniencia porque ya había sido valorado. Da igual, ahí lo tenéis, pero hay 2 sentencias en que dice claramente que una cosa no conlleva la otra. Vale, eso serían las 3 grandes obligaciones que tienen las entidades de servicios de inversión en la legislación de mercado de valores. El texto refundido a la ley de consumidores, es decir, cuando se trate el inversor sea un inversor minorista consumidor que contrata productos sin dedicarse profesionalmente a esa actividad, no es la actividad, la mediación o la contratación de productos financieros. Bien, aplicaremos también la Ley General de Consumidores, que como sabemos refuerza mucho el deber de información y lo refuerza en varias normas. La fundamental, el artículo 60. El artículo 60 nos dice que la información, otra vez, tiene que ser clara, comprensible, tiene que ser relevante, tiene que ser veraz, tiene que ser suficiente. Fijaros todos los adjetivos, ¿no?, que se colocan para insistir que es un deber de información adecuado, comprensible, veraz, claro, no engañoso. Y luego la información, esto me parece obvio, pero no, tiene que ser al menos en castellano. Muchas veces se han ofertado informaciones en inglés y eran productos que eran ofertados, las entidades emisoras eran compañías estadounidenses, bueno, al menos en castellano y siempre gratuita, ¿no? Solo faltaba que además por nos ofrecieran información tuviéramos que pagar una contraprestación. Además, otro precepto importante, también lo sabemos, la oferta, la publicidad que se haga de un producto integra el contrato, luego es exigible contractualmente. ¿Vale? Y por último, confirmación documental. No solo me tienen que informar previamente, sino que además me tienen que confirmar documentalmente ese contrato. Entrega de las condiciones generales aceptadas y firmadas.
Ya queda poco y aquí me voy a centrar en lo que realmente era, pero esto sería la introducción, era mi tema, ¿no? Que son las consecuencias. Hemos visto cómo se tiene que informar, hemos visto que las normas regulan con intensidad el contenido del deber de información, pero ¿qué sucede cuando no se cumple? Pues cuando no se cumple tenemos las sanciones administrativas, hemos visto que podemos reclamar a los servicios defensor del inversor, que luego podemos reclamar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se impone una serie de sanciones de carácter administrativo, pero ¿qué sucede con el contrato? ¿Qué sucede con el que ha contratado un producto que ha resultado ser un fiasco, que ha perdido todo? ¿O qué sucede con el que ha contratado unas preferentes sin saber que son a perpetuidad y que por tanto no va a poder liquidarlas nunca, ni él, ni sus herederos, ni nadie, o sea, a perpetuidad? Bien, pues hay dos consecuencias en el ámbito jurídico civil que, como os he dicho cuando he comenzado mi intervención, operan ex post. El problema es que, claro, son remedios, que ya el mal, como diríamos, ya está hecho. La primera es intentar anular el contrato, ¿no? La anulación del contrato por vicio del consentimiento, ¿vale? Básicamente por error. Esta ha sido una de la mayoría de las sentencias están acogiendo esta vía, ¿de acuerdo? Bien, ya sabéis que lo que es el error, supongo yo, ¿no? de derecho de obligaciones y contratos, que el error es una falsa representación de la realidad. Pero que no todo error da lugar a anular el contrato. Luego, para poder anular ese contrato y que me restituyan a mí la prestación, la inversión, el error tiene que cumplir dos notas. Tiene que ser esencial y tiene que ser excusable. ¿Qué significa que sea esencial? Pues que recaiga sobre las condiciones principales, recaiga sobre el objeto. Es un error que recae sobre el riesgo de pérdida, sobre la liquidez o sobre la rentabilidad que tenía el producto que contrataron. Porque yo creía que era líquido y resulta que es perpetuo y nunca voy a poder recuperarlo, porque yo creía que la cantidad estaba garantizada y resulta que podía perderlo todo. No, es un error esencial. Y además la jurisprudencia desde hace mucho tiempo nos viene exigiendo que sea excusable. ¿Qué quiere decir un error excusable? Vamos a medir la conducta del que sufre el error. Si es un error en que empleando una diligencia mínima, media, podíamos salir del error, entonces decimos que ese error es inexcusable, ese error es imputable al que lo ha padecido y el contrato está válidamente celebrado. Es un contrato bien formado. En cambio, si es un error excusable, porque aunque empleara la diligencia media, que es exigible a un inversor minorista no profesional, no podía conocer el alcance de la inversión, en este caso hablamos de error excusable, que es el que va a permitir. Vale, ahí todos los supuestos que he puesto de swaps, de depósitos estructurados, de participaciones preferentes, de obligaciones subordinadas que se convierten obligatoriamente en acciones, de seguros vinculados, los unit link, las obligaciones, bueno, todos estos productos mayoritariamente se está yendo por esta vía y mayoritariamente los tribunales están estimando la acción de anulación por error, ¿vale? ¿Qué se valora? Para valorar la excusabilidad vamos a valorar sobre todo el perfil del inversor, el que era un inversor no minorista, pero también se tiene en cuenta dos factores más: la relación de confianza que tenía, lo que he dicho antes, el cliente con el que le suministraba la información, confiaba que le estaba dando toda la información, y el cumplimiento exacto, ¿no?, de ese deber de información. En muchas sentencias, bueno, muchas no, algunas sentencias, pero sí muchas demandas han fundamentado su pretensión de anular el contrato subsidiariamente en el dolo. El dolo, luego vendrá la profesora Paz Dioria y os hablará del ámbito penal, el dolo civil. Os acordaréis, ¿no?, la diferencia entre el error y el dolo. En el dolo nos fijamos sobre todo, no como en el error nos fijamos en el que lo sufre, quien sufre o padece el error. En cambio, en el dolo nos vamos a fijar en la conducta del que induce a engaño. El dolo, os acordaréis, según el 1269 del Código Civil, ¿no?, es el que induce a otro a contratar con, dice, palabras o maquinaciones insidiosas, con engaño. De tal manera que si no le hubieran engañado, no hubiera celebrado el contrato. Pues muchas veces se ha fundamentado tanto en el error como en el dolo. Fijaros, el dolo es más difícil probar el ánimo doloso, la intención de engañar. Por lo tanto,
Normalmente nuestros tribunales fallan acudiendo al error, vicio del consentimiento. Pero sí que han acuñado un término los tribunales que es el dolo reticente y que sí que ha servido para calificar de error excusable el que padecía el cliente. ¿Qué es el dolo reticente? El dolo reticente no es que te engañen con palabras, sino que te engañan callando. Es que no me habían advertido, es la omisión de informaciones relevantes, ¿no? Otra vez la advertencia sobre los riesgos vuelve a aparecer. Algunas sentencias sí que han condenado con base en el dolo. Estoy hablando de las sentencias sobre la emisión de acciones de Bankia. En la emisión de acciones de Bankia, el Tribunal Supremo ha dicho es que ha habido dolo. Es que el folleto informativo no reflejaba la realidad de la situación económica de la entidad bancaria. Era mucho peor de lo que nos ponía. Luego, ahí había un engaño. Luego ha habido sentencias, pero son las minoritarias, en que han permitido anular ese contrato de suscripción de acciones porque entendieron que efectivamente la información no es que era errónea, es que había engaño, era engañosa. ¿Vale? Bien, ¿qué ocurre cuando el inversor es un inversor cualificado? En ese caso, la mayoría de las sentencias, fijaros, dicen que el error no es excusable. Si uno es cualificado, está calificado como cualificado profesional, se dice usted tenía conocimientos, tenía experiencia previa en la inversión en ese producto, por lo tanto, usted podía salir del error. Yo creo que aquí las sentencias se equivocan, fijaros, porque una cosa es que uno esté calificado como un inversor profesional, porque sea una empresa, un empresario que tiene un volumen de negocio, un patrimonio importante y que tenga experiencia en la contratación de productos de inversión. Y otra cosa es lo que ha sucedido, que muchas veces se ha recomendado productos que no se ajustaban al perfil de inversor. Aunque se sea un inversor profesional, primero, sigue existiendo deber de informar, sobre todo de los riesgos. Y segundo, habrá que ver si en el caso concreto el producto que se recomendó era no ajustado a ese perfil. ¿De acuerdo? Pero bueno, que sepáis que la mayoría de las ocasiones. Y he puesto una sentencia del 2006, de junio del 2006, que fijaros, es un caso de obligaciones convertibles, ¿no? Forzosamente en acciones. Se invirtieron 500.000 euros y acabaron valiendo las acciones, no llegaban a 1.200 euros. ¿Vale? Era un inversor profesional. Era profesional porque cumplía los requisitos que establece la ley. Tenía un volumen de negocios, etc. Pero la entidad la había calificado como minorista. Entonces el Tribunal Supremo dice, aunque cumplía materialmente los requisitos de inversor profesional, usted lo calificó de minorista, le tenía que haber realizado ciertos test y además tenía que haber extremado el deber de información. Bien, en todo caso, la carga de la prueba, siempre de que la información ha sido correcta y por lo tanto de que el error no es excusable, siempre recae sobre la entidad. El sujeto dirá, he padecido un error, me representé este producto de manera errónea, pero la carga de la prueba será la entidad la que tenga que demostrar que asesoró, que informó debidamente. ¿En qué labor o qué papel desempeñan la elaboración de los test que hemos visto, ¿no? Hemos visto que hay dos test, el test de evaluación de idoneidad y el test de evaluación de la conveniencia. En ese sentido también podemos ver una evolución que han sufrido los tribunales, en concreto el Tribunal Supremo. En un primer momento, cuando empezaron a llegar todos estos casos, siempre se encontraban con que no se habían realizado los test, ni el de conveniencia cuando era preceptivo, ni el de idoneidad. Y el Tribunal Supremo decía, bueno, el hecho de que no se hayan realizado no supone por sí mismo un error. Y tampoco no hace prueba de que el contrato sea nulo. Actualmente, ¿qué vienen a decir? Que el hecho de que no se haya realizado el test presume que el error es excusable. Por lo tanto, hay una presunción iuris tantum, usted no realiza, mejor para el cliente simplemente alega, oiga, a mí no me realizaron ningún test. Si efectivamente la entidad no puede demostrar con esa copia que se le realizó el test, el Tribunal Supremo ya considera que el error es excusable. Luego, la carga de la prueba de que no es excusable, de que se informó correctamente, etcétera, va a recaer sobre la entidad y en la mayoría de las ocasiones pues no consigue probarlo. ¿Vale?
¿Qué ocurre con la entrega del folleto informativo? ¿Qué valor tiene? Fijaros que el folleto informativo, esas 200 hojas, o el resumen, que suele ser un tríptico, que es lo que encontramos, que es un resumen, un tríptico en 3 hojas, nos informan de lo mínimo de ese producto de inversión. Aquí también encontramos una evolución. El Tribunal Supremo normalmente han considerado que el hecho de que te entregaran el folleto informativo ya era prueba de que te habían informado debidamente. Actualmente ya no. Actualmente vienen a decir que sí, te han entregado el folleto, pero no te lo han explicado, no te han filtrado la información, no te han ayudado a interpretar lo que dice el folleto, no ha habido información y por lo tanto el error es excusable. Bien, ¿qué problemas nos encontramos? Ya voy acabando. Con el plazo, con la acción de anulabilidad. La acción de anulabilidad por error, vicio en el consentimiento, como sabéis, tiene un plazo de caducidad de 4 años. Este es el principal problema y esta ha sido la principal alegación por todas las demandadas cuando contestaban a la demanda. Un plazo de 4 años que nos dice el 1301 que se cuenta, el Código Civil, que se cuenta desde la consumación del contrato. Claro, ¿qué es consumación del contrato? ¿Es desde que se celebró el contrato? Bueno, en muchos casos de participaciones preferentes o de swaps, no ha tenido allí el swap. Y ha pasado tiempo y hasta que no han empezado a bajar los tipos de interés, hasta que no ha advertido lo que estaba pasando, no ha sido consciente de su error. Bien, pues en esta sentencia del Pleno, el Tribunal Supremo hace una interpretación del 1301 de consumación del contrato, hace una interpretación que dice acorde a la realidad social. Y nos viene a decir, mire, el Código Civil es del siglo XIX, de finales del siglo XIX, en que la mayoría de los contratos eran simples, eran de tracto único, y usted contrataba, inmediatamente caía en el error al haber contratado. Luego era lógico que tuviera 4 años, pero aquí en estos contratos que son extraordinariamente complejos y además son de tracto sucesivo, el plazo no va a comenzar sino en el momento en que el cliente, el inversor, sea consciente de que ha sufrido un error. Por lo tanto, mientras el swap, el tipo de interés estaba por las nubes y por lo tanto las liquidaciones eran beneficiosas para el cliente no se percibía de lo que había contratado. Mientras las participaciones preferentes daban rentabilidad, el cliente tampoco sabía el riesgo. El riesgo es cuando luego le dicen que son a perpetuidad y además se convierten en acciones que valen el 0,5%. El plazo de 4 años, hasta que no advierte el error, no comenzará. Otra alegación frecuente ha sido la falta de legitimación pasiva. ¿Cómo se han defendido las entidades? Las entidades han dicho, nosotros somos meros mediadores, nosotros estamos comercializando, pero realmente nosotros no emitimos los bonos. En caso de Lehman Brothers, decían, váyase usted a Lehman Brothers, y vaya ahí al concurso y usted como acreedor reclame a Lehman Brothers. Y aquí tampoco. El Tribunal Supremo ha dicho, mire, su responsabilidad es por un defecto, o su imputabilidad es por un defecto de información, y usted comercializaba los productos y usted es quien debía. ¿Vale? Bien, sí que me interesa, bueno, ya para ir acabando, que sepáis que por el hecho de haber recibido liquidaciones positivas, por el hecho de no haber reclamado inmediatamente, no hay confirmación del contrato anulable. Tampoco ha considerado el Tribunal Supremo que no es aplicable la doctrina de ir contra los propios actos. Es decir, lo que dicen las entidades, oiga, usted cuando obtenía rentabilidad de las participaciones preferentes no se quejó, porque ahora que ha visto que ha perdido todo se queja. Bueno, eso es ir contra sus propios actos. Ahí el Tribunal Supremo, los tribunales, las audiencias están diciendo que no, que cuando el acto está viciado, porque no sabía, el consentimiento estaba viciado, no es aplicable a los propios actos. Por lo tanto, esta sería una vía. Esta sería la vía de intentar anular el contrato por error vicio del consentimiento. La otra vía, y ya rápidamente ya acabo, es la vía de exigir una indemnización de daños por incumplimiento de los deberes que incumbían a las entidades. ¿Vale? Responsabilidad, que sería responsabilidad contractual cuando hay un contrato de asesoramiento de gestión de cartera. Para que haya responsabilidad contractual, hay que tener los 3 presupuestos, que también lo sabréis, tiene que haber un incumplimiento, por lo tanto no se informó o se informó a
incorrectamente o se asesoró, se recomendó incorrectamente porque no se adecuaba al perfil. En segundo lugar, el incumplimiento tiene que ser imputable a la culpa o negligencia de la entidad. En tercer lugar, tiene que haber un daño, la pérdida de la inversión. Y en cuarto lugar, un nexo causal. ¿Vale? En todos estos casos, los bonos de Lehman Brothers, el caso de Madoff, todos estos casos se han llevado por responsabilidad contractual y se han ganado, muchos de ellos, porque se han considerado que no se informó adecuadamente y por lo tanto no asesoraron adecuadamente. Ese incumplimiento de la obligación contractual generó unos daños. Ha sido frecuente, ya acabo esta vez sí, que han alegado las entidades han alegado ruptura del nexo causal, es decir, caso fortuito, fuerza mayor. Decían, bueno, usted perdió la inversión, pero no por mi culpa que le asesoré que comprara bonos de Lehman Brothers, sino porque Lehman Brothers quebró. O usted ha perdido la inversión porque Madoff hizo una estafa piramidal, por lo tanto, vaya Madoff, él es el responsable, es un hecho de un tercero ajeno al ámbito de control del banco y consideran que eso es causa fortuita, fuerza mayor, exoneradora de responsabilidad. Y tampoco ha colado. El Tribunal Supremo ha dicho que no, que lo que es imputable a la entidad es no haber informado de los riesgos, no el hecho de que se perdiera, eso no se puede. El riesgo de la inversión, aunque el consumidor, el inversor, esté plenamente informado, la inversión siempre supone un riesgo, eso no lo puede garantizar, que no va a perder. Lo que es imputable a la conducta de las entidades es el haber incumplido la información de advertir. Bien, esto serían a grandes rasgos las dos vías, las dos consecuencias jurídico-civiles que tienen los consumidores, los inversores minoristas, incluso los profesionales, a mi juicio, para intentar recuperar las inversiones perdidas. Nada, muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Adela. Bueno, pues llega el turno de las preguntas. Sí. 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 En el registro. Sí. Sí, siempre tiene que estar actualizado. La norma dice que el registro, claro, es lógico, porque uno puede cambiar su situación patrimonial. Entonces yo a lo mejor tengo una situación patrimonial estupenda y luego me quedo sin trabajo y no tengo ingresos. Ha cambiado mi perfil. Luego el registro, la norma dice que tiene que ser un registro actualizado. ¿Cada cuánto? Yo no lo sé, no sé si Ana lo sabrá. Pues no lo sé, pero claro, cada vez que me ofrezcan un producto de inversión, debería el que me lo ofrece asegurarse de, oiga, su situación patrimonial, su objetivo de inversión y sus conocimientos son los mismos que tenía o ha empeorado, sobre todo si ha empeorado. La norma exige registro actualizado. Cada vez que se realice la contratación de un producto, hay que volver Bueno, siempre a hacerlo. que es lo que está diciendo Adela. Es decir, la ley que yo sepa no establece ningún plazo, pero sí cada vez que contrates te tienes que realizar ese registro. Muy bien, más cuestiones. Sí. ¿Micro? ¿Hay micro? Sí. Sí. Vamos a darle el micro. Ah, sí, perdón. Sí. Si no, no se oirá. ¿Quién ha levantado la mano? Buenas, ¿no crees que quizá la excesiva protección del consumidor puede llevar a un abuso por parte del consumidor en tanto en cuanto, pues cuando va bien las cosas le genera mucha rentabilidad y cuando va mal, pues bueno, alego que me han informado mal y Vamos a ver, yo creo que la MiFID II ha hecho una cosa, ha aumentado la protección al inversor porque iguala inversor minorista y consumidor. Efectivamente, una excesiva regulación o protección puede infantilizar. Somos todos niños, no tenemos conocimiento. Lo que ocurre es que estamos hablando de un sector de contratación que es especialmente complejo, en el que ha habido muchos abusos. Abusos por parte de los que los comercializaban,
el supervisor parece que no supervisaba. Entonces, es decir, yo creo que efectivamente hay que proteger. Hay que también que medir el grado de diligencia del inversor. Y por lo tanto tampoco vamos a decir, no, el inversor es que es absolutamente inútil. Tiene que haber yo creo que también es importante los planes de educación financiera. El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores tienen planes anuales de educación financiera. Hay que educar financieramente también. Lo que ocurre que, bueno, que como los casos han sido tan fuertes, tan llamativos, Ana lo sabrá, efectivamente había que darles una protección. Hay que encontrar el término medio, ni que haya un abuso. Dice, bueno, mientras fue bien. Lo que pasa es que en esos casos, mientras iba bien, no sabían lo que habían contratado. Ese era el problema. Mientras las participaciones preferentes daban rentabilidad, daban muy buena rentabilidad. Es que, claro, no era un depósito a plazo que me da ahora un 1%, que no te da nada, sino que te daba buena rentabilidad, mientras te liquidaban rentabilidad nadie. Claro, el problema es cuando te dicen, no, además esto se lo convertimos forzosamente en acciones porque son recursos propios de la entidad y además pierde mucho valor. Entonces es cuando advierte el error. Indudablemente hay que hallar un equilibrio. Ni el consumidor convertirlo en un niño infantil que no sabe y no entiende, tiene que asumir cierta diligencia en comprender lo que está contratando y luego por parte de la entidad hacerle explicar, ¿no? Filtrarle la información y explicarle realmente lo que esa información que muchas veces es ininteligible. Pero sí. Sí, por ahí, ¿no? Sí. Gracias. Mi pregunta iba pues encaminada un poco a la educación financiera que ha nombrado. Sabe que al menos en el ámbito hipotecario sí que se está hablando mucho de lo que es la educación financiera y en este ámbito de pues, los productos financieros de inversión no sé si tanto. Vamos, quería saber su particular opinión en este sentido. Yo creo que es básico. Yo participo en planes de inversión de educación financiera del Banco de España, algunos. Entonces, es decir, a consumidores y usuarios, entonces hay que informar sobre todo, no nos van a ir puerta por puerta a informarnos a todos, hay que informar a las asociaciones de consumidores y usuarios, que ellos desempeñan una función social importantísima, también de formar al consumidor. El consumidor tiene que ser un consumidor informado. En el ámbito de la inversión no hay tal que yo conozca. El Banco de España, productos bancarios, créditos hipotecarios, préstamos hipotecarios, sí que hay muchos planes de educación financiera, que son cuatrianuales, y los publica el Banco de España, nos metemos en la página web del Banco de España, los podemos ver. Y en el ámbito de la inversión yo creo que no tanto. Que se debería hacer una labor de mayor educación financiera del inversor minorista.